Vamos a empezar el estudio bíblico de hoy sobre el tema la justificación por la fe. Lo hemos titulado Justificado por fe, para que nos lo apliquemos a cada uno de nosotros. Como ya empezaremos a hacer a partir de ahora, ya por costumbre, va a ser elevando una oración a Dios para que nos ayude a poder estar centrados en el tema y que nos guíe Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque podemos volver a estudiar tu palabra y te queremos pedir que nos ayudes a escudriñarla a fondo, que el Espíritu Santo nos ayude a conocer tus planes, tus propósitos, lo que tú quieres para nosotros y todo lo que tú haces por nosotros. Bendícenos constantemente y ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es un tema que viene a ser una continuación de los que hemos venido dando últimamente, y vamos a leer una serie de textos que nos van a ayudar a entender qué es la justificación por fe, o la justificación por la fe. Es un concepto que el señor Lutero, Martin Luther de la Edad Media, no el Martin Luther King en Estados Unidos, le trajo muchos problemas. ¿Sabéis? Era un monje que durante mucho tiempo buscaba la salvación y la buscaba muy intensamente, de todo corazón. Y él, como monje, creía que la salvación era por obras, la típica enseñanza de la Iglesia Católica. A él esto le trajo mucho sufrimiento, mucho, y llegó un punto en la etapa de su vida en el cual empieza a ascender por una escalera donde arriba daban una serie de indulgencias. Y cuando él empieza de rodillas a subir por esa escalera, le viene un texto a la cabeza que le dice que se es salvo, se es justo por la fe. Y él se levanta y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Salvación por obras? No, no, si la salvación es por fe. Ya vimos como el creer en Dios tiene que motivar también a actuar en consecuencia. Pero no nos vamos a ganar el cielo porque nosotros hagamos grandes obras de bondad a todo el mundo, si realmente no sale de aquí, porque no hay fe en Dios. Hoy vamos a centrarnos en este tema, que es muy importante y que es una gran causa de división entre catolicismo y protestantismo. Y vamos a ver qué nos dice realmente la Biblia. ¿Hemos de hacer caso a la tradición? ¿Hemos de hacer caso a lo que nos diga alguien? ¿O hemos de hacer caso a lo que queda escrito aquí? Pues es lo que vamos a mirar. Vamos a empezar con el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, y veremos que Dios hace una invitación, la extiende hacia los humildes. Vamos a ver en qué consiste. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Nos dice que busquemos justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hemos de tomarnos la justicia por nuestra cuenta, etcétera? No, no se está refiriendo a esto. Nos está hablando de buscar justicia. ¿Pero justicia de qué tipo? La justicia que nos tiene que hacer conseguir la salvación y que Dios nos tiene que llegar a aplicar a todos también. Vamos a ir viendo en distintos versículos cómo es ahora la justicia humana delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, si yo soy muy bueno, yo soy muy justo, son los demás que no? Siempre nos comparamos, tenemos ese hábito tan deplorable de compararnos con el prójimo en vez de compararnos con Cristo. Y eso nos lleva precisamente a un autoengreimiento que no siempre corresponde con lo que debería ser. Veamos cómo es nuestra justicia delante de Dios. Y lo vamos a leer en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 64 y versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
¿Cuáles son nuestras justicias ante Dios? ¿De grandes tributos y honores porque somos tan capaces? No, somos como trapos de inmundicia, como una suciedad, caemos como hojas. Y tan bonitos y buenos que nos vemos nosotros. Evidentemente nos vemos así porque no nos comparamos con nuestro Salvador. Por tanto, no esperemos que a través de nuestras buenas obras nos vamos a ganar el cielo así. No, no. Las buenas obras van a ir acompañadas de algo que las precede, que es la fe. Pero vamos a ir viendo aún más cosas. Ahora leamos en el libro escrito por Moisés, el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, capítulo 6, y vamos a ver cómo podemos llegar a ser justos. Deuteronomio 6, 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si cumplimos los preceptos de Dios, podemos llegar a ser considerados justos. Pero una vez más, démonos cuenta que cumplir los mandamientos de Dios no sirve de nada si se hace como un legalismo. Eso ya lo hacían los fariseos del tiempo de Jesús, más estrictos que eran ellos, pocos ha habido. Pero como no les salía del corazón, lo que estaban haciendo era una parafernalia, no les servía de nada. Porque en el fondo, realmente, guardaban los mandamientos caras al exterior, pero en su interior no los guardaban. Debemos cumplir los preceptos de Dios, los 10 mandamientos para ser justos delante de Dios. Pero aún y así ya vemos que no es suficiente, porque por nosotros mismos no llegamos a más. En la Biblia vamos a leer 2 casos que ilustran precisamente la condición del pecador delante de Dios. Vamos a empezar buscando una historia que se cuenta aquí, en el libro de Zacarías, capítulo 3, y versículos del 1 al 7. Nos habla de un sumo sacerdote, un gran sacerdote, llamado Josué. Y vamos a ver aquí cómo nos dice unas cosas referentes a la vestimenta, que en un principio diremos, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando? Ahora lo veremos. Zacarías 3, del 1 al 7. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Qué nos está queriendo decir aquí, en esta revelación? Si nos hemos dado cuenta, Satanás está al lado para acusarle. ¿De qué? Pues de que no es justo delante de Dios, que por tanto merece el ¿qué? La perdición, no la salvación. Y es el sumo sacerdote, cuidado, el máximo dirigente del pueblo, a nivel religioso. Pero si nos damos cuenta, este ángel de Jehová, que es Cristo, ¿qué dice? Que le quiten esa vestimenta vil. Se lo quitan. Vil, ¿qué quiere decir? Que está sucia, que no está bien, y le hace poner una mitra limpia sobre su cabeza y unas vestimentas totalmente de ropas de gala. ¿Qué son las ropas de gala? ¿Con las ropas de gala vamos a trabajar normalmente o vamos a...? No, no.
Las ropas de gala son para los momentos adecuados, para una gran solemnidad, o una gran fiesta, como puede ser una boda, ¿no? O cuando vamos a la iglesia. Esto es lo que le dice que tiene que ponerse, y así automáticamente hacen sobre él. ¿Qué nos está queriendo decir? Si nos hemos dado cuenta, dice que haciendo esto, andando por los caminos de Dios, si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás en mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Con esto, lo que queremos decir claramente es que la vestimenta significa el qué, nuestro carácter. Se quita de nosotros lo malo y se viste uno de ropas de gala, todo limpio. Quitas tu carácter, que no es conforme a lo que Dios quiere, y Dios pone en ti lo suyo. Por tanto, ¿qué nos está haciendo? Nos está revistiendo del carácter de Dios, la cual cosa hace que nosotros podamos estar justificados delante del trono de Dios, podamos ser vistos por Dios como si no hubiésemos pecado, y así somos considerados limpios, y así podemos obtener la salvación y estar en la eternidad. Esta es la enseñanza que aquí se nos da. Este carácter de Dios reflejado en estas ropas de gala. Vamos a ver ahora cómo además en el Nuevo Testamento también se aplica a través de una parábola de Jesús. Vamos viendo siempre cómo hay una correlación tremenda entre Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos estudiar solo una de las dos partes de la Biblia, las dos se complementan. Esto lo debemos tener siempre presente. Nos estamos dando cuenta que para ser justificados, para recibir ese carácter de Dios, debemos seguirle, debemos obedecerle, pero eso solo se ha podido hacer, y recordemos el estudio anterior, y el anterior, a través de la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Ese ha sido el modo en que nosotros podemos obtener esa justificación por fe delante de Dios. Vayamos a ver esta parábola de Jesús, que él narra, en el libro de Mateo, capítulo 22, es conocida como la parábola de las bodas. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Qué reacciones tan extrañas, ¿no? Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es una parábola tremenda. Nos está diciendo, cuando la aplicamos, que Dios envía la salvación, y tiene a alguien elegido para eso, especialmente. En este caso, evidentemente, era el pueblo judío. Eran los principales que tenían que ser salvos,
los que siempre a través de ellos había venido la palabra de Dios a su pueblo, pero ellos lo rechazaron eso, no quisieron a Jesús como Mesías. Y cuando ellos rechazan, y vemos el momento en cómo no solo rechazan, sino que hasta matan a los siervos enviados a ellos, recordemos lo que hicieron con los profetas, lo que hicieron con los discípulos de Jesús también, con el mismísimo Jesús. ¿Qué tiene que hacer el rey? Pues tiene que buscar a más gente, porque las bodas están preparadas. Que venga gente. Y busca o hace buscar a malos y buenos, que vengan. Quiere decir que hace un llamado a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Quiere decir esto que, entonces se van a salvar los buenos y los malos, no importa lo que hagamos en esta vida, hasta Hitler se va a salvar o a saber quién? No, no se está refiriendo a esto. Y el detalle lo encontramos precisamente en que esas personas entran, son aceptados. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que están vestidos de ropa de gala, porque hay este señor que ha entrado allí y le dice el rey, ¿y tú? ¿Cómo vas así aquí? ¿Cómo has entrado aquí? Mutismo total, me imagino la cara que pondría el personaje en cuestión, y automáticamente la orden, fuera de aquí, arrojadlo. No, aquí no puede estar. Esos malos y esos buenos, todos llegó un momento, incluso los malos, que reaccionaron. Y por eso pudieron entrar, porque se acogieron a ese ropaje que Dios les había dado para entrar a esas bodas de gala. Ellos ya estaban vestidos con el carácter de Dios. Se arrepintieron y cambiaron. Pero este señor no. Y este señor fue echado fuera. Con lo cual, con nuestra forma de ser, no vamos a entrar en el reino de Dios. Hace falta el carácter divino para poder entrar allí. Y esto es lo que Él nos aplica a nosotros si lo queremos seguir de corazón. Vayamos a ver ahora unos pasos que debemos dar para conseguir ser salvos, porque nosotros también hemos de poner nuestra parte, por supuesto. Dios da la salvación a todo el mundo, pero hace falta que la queramos coger. Hechos de los Apóstoles, donde nos narra precisamente las experiencias de los apóstoles después de haberse marchado Jesús. En el capítulo 16 hay dos versículos muy interesantes, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, el primer paso fundamental es creer en Jesús. Este señor pidió, ¿qué tenía que hacer? Estaba hablando ante Pablo y Silas, después de haber pasado una situación grave, ver un milagro, una liberación, y este señor dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden esto, cree y serás salvo tú y tu casa. Atención a esto, porque aquí entran también malas interpretaciones. Nosotros podemos creer y podemos ser salvos, pero los nuestros pueden no creer y no ser salvos. Cuando dice que esta persona cree, es porque se da por supuesto que él y los suyos van a ser salvos, en el momento en que los suyos también aceptan, porque él es el cabeza de familia y teóricamente seguirían lo que diría el padre, porque les daría un gran testimonio. Pero cada uno es un individuo en una misma familia, y habrá familias que habrán gente salva y gente que no, en una misma familia. La decisión es nuestra, pero la salvación se da a todos. ¿Qué más debemos hacer? Libro de Juan, el libro anterior a este, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto lo dijo Jesús. Estaba profetizando que él sería levantado de la tierra. ¿Cómo sería levantado de la tierra? Pues muriendo en la cruz. Lo clavaban en el suelo y levantaban la cruz. Fue alzado de la tierra. Él iba a morir así. Nosotros
solo dándonos cuenta de que nos hemos de acercar a esa cruz, ponernos a los pies de Cristo, aceptando su sacrificio por nosotros, es como podemos obtener la salvación. No hay otro modo de obtener la salvación. Cuando hay un mensaje claro de Dios, debemos aceptarlo. Y su mensaje era: he venido al mundo, he muerto por vosotros, si creéis en mí y me seguís, seréis salvos. Porque yo he pagado por vosotros, os he justificado, si creéis por fe. ¿Entendéis? Este era el mensaje de Dios. Busquemos ahora en el Antiguo Testamento, en el primero de sus libros, el Génesis, capítulo 32, y vamos a leer el versículo 26. Hay una escena aquí muy curiosa. Jacob, que luego es llamado Israel, tuvo sus más y sus menos con su hermano, se tienen que separar por cuestión de primogenitura, etcétera, etcétera. Leed el capítulo anterior y algún otro y veréis qué situación tan interesante. Llega un momento en que Jacob ha tenido que huir porque su hermano le tiene ganas, y acontece de que él no está a gusto con lo que ha hecho. Llega un momento en que ha recapacitado y él se ha arrepentido de verdad y va a buscar a su hermano, quiere hacer paces con su hermano y usa distintas tretas para conseguir eso, pero llega un momento en que él se queda solo, sin familia, sin todo lo que él llevaba de presentes hacia su hermano para reconciliar, y tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Él no lo sabe, él está acampado por la noche, ya sabéis que por la noche difícilmente se veía nada, solo tenéis que ir al campo y poneros en medio del bosque a ver qué vais a ver. Si no hay una gran luna llena, difícilmente veis algo, y no había linternitas ni estas cosas como ahora. Él tiene un encuentro con alguien, se da cuenta que allí hay alguien y empiezan a forcejear y a luchar, peleándose. Y resulta que él se da cuenta que contra quien está luchando, y eso dura mucho rato, no es una persona típica como cualquiera de nosotros, sino que se da cuenta de que está luchando con Jehová. Vamos a ver qué dice aquí, en Génesis 32, 26. Cuando están luchando y forcejeando, Jacob se agarra de él y le dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él sabe que está luchando no con una persona, sino con el ángel de Jehová. Y sabe que él le puede dar la bendición. ¿Sabéis qué tuvo que hacer incluso Jehová para que él dejase de hacer ese forcejeo? Imaginaos con qué tenacidad estaba agarrado. Le tuvo que tocar en la cadera y lo dislocó. Fue el único momento en el que él, aún y así, se agarraba como podía, desesperadamente, y le pidió la bendición. Nosotros debemos luchar con la misma intensidad, buscar, aferrarnos a Jehová como sea, a Cristo, porque si no, estamos perdidos. Es el único que nos puede bendecir, es el único que nos puede dar la salvación. Sigamos viendo otro paso más. En el libro de los Proverbios, del rey Salomón, un libro fantástico, tremendo, vamos a leer el capítulo 28, y el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es un requisito básico. ¿Qué hemos de hacer? ¿Encubrir nuestros pecados? No. ¿Qué le vamos a encubrir a Dios si lo sabe todo? No podemos encubrirlos, debemos confesarlos. No a un hombre, sino a Dios directamente, sin intermediarios, al menos que hayamos hecho y perjudicado a alguien en concreto, que entonces sí debemos hacerlo. No debemos ir a ningún sacerdote en un confesionario para que nos perdone. Debemos recurrir directamente a Dios. Y Él, ¿qué hace? Pues nos da ese perdón. Y veamos también en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 19, versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo, recordemos un poco la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy bajito, muy bajito. Hay incluso una canción que se canta en ámbitos de iglesia de Zaqueo, hombre bajo fue, que nunca más creció, y total, que dicen que se sube a un sicomoro, un árbol, para ver a Jesús entre la multitud, porque es tan bajito que no ve nada. Y además era un hombre de un importante estatus, o sea, que le dio igual hacer el ridículo. Él quería ver a Jesús, porque él había tenido una lucha tremenda aquí. Él recaudaba dinero a favor de los romanos, pero claro, él vivía de esto. Y él le confiesa a Jesús, precisamente, que él restituye en lo que ha defraudado a la gente, porque está arrepentido. Y otros, que imaginaos cuando vieron a Zaqueo quizás allí subido y Jesús parándose y teniendo un diálogo con él, cómo se debieron quedar todos, que deberían pensar: ¿con este habla? Pero si este es chusma. Pero Jesús no ve las apariencias de lo que hacemos. Jesús lee lo que está aquí. Y Jesús sabía que Zaqueo había cambiado. Y por eso dice: la salvación ha llegado a tu casa. Porque en su corazón Zaqueo ya había cambiado. Y esto nosotros debemos hacer también, restituir en lo posible si en algo hemos afectado. Y leamos otro paso más, en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Vamos a leer dos versículos distintos. Para empezar, el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 10. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo que nosotros debemos pedir a Dios, que nos lave con hisopo. El hisopo era una planta, en las conferencias del Gran Engaño ya lo mostramos, cuando hablamos sobre el asunto del tercer templo de Jerusalén. Era una planta que se utilizaba también para lavar. Él pedía ser limpio. ¿Y qué pedía? Que el Espíritu de Dios estuviese en él. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues obviamente lo mismo, ¿no? Debemos pedir ese corazón nuevo. Lavarnos, ya vimos que implicaba limpiarnos de nuestro carácter malo y coger la limpieza de Dios. Una vez cumplidas estas condiciones, cuando nosotros nos hemos acercado a los pies de la cruz, no estoy hablando de acercarnos a una imagen de un Cristo crucificado, no, sino hablo siempre desde la perspectiva del corazón. Veamos qué más sucede. En la primera epístola del apóstol Juan nos va a decir algo muy interesante. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos hecho nuestros pasos, y ahora Él, ¿qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados y dice, bueno, ya puedes hacer lo que quieras, no te voy a salvar? No. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que hace Jesús por nosotros, y lo hace porque pagó por nosotros en la cruz. ¿Y qué más sucede? Volvamos al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y leamos los versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el siguiente paso que Él también da por nosotros. Nos limpia, por supuesto, pero nos cambia el corazón. Y al cambiar nuestro corazón, andamos como Él quiere, guardando los preceptos de Dios. Por eso cuando hay personas que dicen, los mandamientos ya no hay que guardarlos, ya los clavó Cristo en la cruz, están diciendo una salvajada tremenda. Porque en la Biblia nos dice todo lo contrario. Y la lógica también, cómo vamos a andar distinto de lo que Dios quiere. Si andamos como Él quiere es porque guardamos sus mandamientos, es obvio. Leamos ahora en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevos. Es como si nos hubiesen fabricado de otra vez. Ya no somos el de antes, somos nuevas criaturas. Esto implica que ha habido antes ese proceso en nosotros, por supuesto. Las cosas viejas pasaron, ya no le importa lo nuestro anterior, se lo salta. Leamos ahora en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, y este texto es muy bonito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un texto precioso. ¿Por qué nos habla aquí la expresión de Abba, Padre? Los hebreos tienen el sentido de que cuando un niño nace, las primeras palabras que dice es Abba, y ellos entienden Abba, que quiere decir Papa, ¿vale? Ellos creen que están implorando solo al nacer ya a su Padre. Entonces hacen una equiparación con nosotros, aunque seamos adultos, de que nosotros clamamos a nuestro Padre Celestial. Y esto es muy importante, porque además nos da la herencia, nos da la eternidad, todo lo que Cristo recibirá y está recibiendo desde que se fue a la cruz por su reino, que luego instaurará, nosotros lo vamos a recibir con Él, porque vamos a coheredar con Él. Somos considerados hijos de Dios, somos adoptados, ya no somos esclavos. No, la esclavitud del pecado tiene que terminar para nosotros. Somos libres en Cristo. Y esta es la importancia, nos hace hasta hijos, nos adopta. Cuando nos hemos apartado de Dios tantas veces, ¿verdad? Qué bonito lo que hace Dios con nosotros. Otro texto más, en el libro de Isaías, capítulo 61, y versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la parte bastante interesante. Cristo nos imparte su justicia, nos da sus adornos, nos viste para tener esa comunión con Él. Y la comunión con Él solo puede ser, ¿de qué forma? Con un amor tremendo mutuo, no hay más. Y esto se consigue poniendo Él su carácter en nosotros. Por tanto, ya podemos estar contentos de ver todo lo que Dios hace por nosotros. Y esto que produce en nosotros, ya lo hemos visto, nos gozaremos, nos alegraremos, porque estamos con Cristo. ¿Y qué mejor compañía que esta? Ninguna.
Y vamos a ver ese último paso en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que hace Dios por nosotros, nos liberta del pecado. Qué bonito. ¿Y cómo puede ser que sigamos pecando? Tan bonita que es la teórica, ¿y por qué seguimos pecando entonces? Porque aún hay cosas que nos cuesta cambiar, y si nosotros no lo hacemos todo y nos ponemos en manos de Dios para que quite de nosotros esos detalles que nos siguen llevando al error, no vamos a seguir avanzando. Por tanto, todo esto son promesas de Dios, pero nosotros debemos cogerlas y debemos quererlas aplicar en nuestras vidas, y Dios va a suplir lo que nos falta, pero nosotros hemos de poner todo de nuestra parte. Busquemos ahora el libro de los Romanos, capítulo 5, y veamos precisamente de qué gozaremos al ser justificados. Versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, pues, por la fe. De ahí el título de este estudio bíblico. Somos justificados por fe, porque aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha pagado por nosotros, nos ha liberado de esa esclavitud. ¿Y qué conseguimos? Pues si estamos firmes en esa gracia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más queremos que eso? ¿Sabéis? Es muy triste cuando vais andando por este mundo y encontráis personas que son totalmente ateas, que dicen que no creen absolutamente en nada, que ellos saben que cuando se mueran aquí se termina todo y ya está, y que no les importa el más allá, ni lo que pueda haber, ni... les da igual todo. Quizás esto, que la gente está oyendo ahora aquí, no es algo que suceda en todos los países del mundo, pero sí en la vieja Europa, y mucho. Y aquí en Cataluña, muchísimo más. Hay mucha gente que dice no creer en nada. Nosotros podemos darle el mensaje de salvación, porque una vida de una persona que pasa por esta tierra, como mucho 80 y algo de años, para luego morirse, y ya está, como si fuera un perro más, esto no es normal. Y pensar que Jesús vino hace 2000 años para darnos el camino, ofrecernos la salvación y hacernos dar cuenta que no estamos aquí como si nada y para nada, sino que estamos aquí con un propósito. Qué triste la vida de estas personas, qué triste. Démosle nosotros el mensaje, porque lo necesitan. ¿Cómo cambia la vida de las personas cuando reciben el mensaje de la salvación de Dios? Yo he visto verdaderos cambios en las personas. Y esos son milagros. Gente que antes estaban totalmente, lo que diríamos, perdidos por sus circunstancias de vida, y ahora son fieles a Dios. Eso es el milagro mayor que se puede vivir, aún hoy en día. Un cambio, una transformación por el poder de Dios, y darse cuenta de que aquí tienen un propósito en esta vida también. Gracias a Dios que nos da esa justificación, esa salvación. Vamos a leer otro texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a ver unos frutos que se tienen que manifestar en la vida de las personas que han aceptado esta justificación por fe. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como consecuencia de esto, vamos a hacer buenas obras. Dice que somos hechura suya. Esto es interesante porque el que nos crea es Cristo. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Nos ha creado para hacer el mal Dios? No, nos ha creado para las buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces pensamos, cuando vemos una señora que se cae, pobrecita, es mayor, vamos a aguantarla, vamos a levantarla, podemos hacer una caridad, podemos hacer un favor, el que sea, que esas cosas suceden porque sí. Son casualidades de la vida y tú estás allí para hacer el bien. No. No. Dios tiene tal poder que es capaz de diseñar todo el panorama de a nuestro alrededor, justo en el momento preciso, en el momento adecuado, para que nosotros estemos allí para hacer esa buena obra. Y por eso nosotros seremos juzgados, no solo por las buenas obras que hacemos, sino por las que hemos dejado de hacer cuando hemos tenido la oportunidad. Ese es el poder de Dios, es capaz de mover las cosas para prepararlas para que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Es interesante este planteamiento, quiere decir que la trascendencia de Dios es mucho más enorme de lo que a veces nos planteamos. Él lo domina todo. Y ahora leamos, en el libro anterior a los Efesios, en Gálatas, el capítulo 5 y los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que valga contra esto. ¿Quién puede ir contra una persona así? ¿Quién te va a condenar por ser así? No hay ley que valga, ¿verdad? La ley de Dios no nos va a condenar si tenemos estos frutos del Espíritu Santo puestos dentro de nosotros, que nos hacen actuar así. Esto no quiere decir que a nivel del mundo no vayamos a ser condenados. ¿No condenaron a Jesús y era perfecto? ¿No condenaron a los discípulos que hacían el bien? ¿No han condenado a los auténticos cristianos de todas las épocas? ¿No van a hacer lo mismo, según dice la profecía, dentro de poco, a los verdaderos cristianos que observen el sábado como día de reposo, negando la marca de la bestia, ese domingo que se va a aplicar obligatoriamente en todo el mundo? Van a hacer lo mismo, pero es que esa ley no es la ley divina. La ley divina no nos va a condenar si tenemos estos frutos. La ley humana, Satanás se va a encargar de utilizarla para tergiversarla en contra del pueblo de Dios. Si no queremos andar en consonancia con ese nuevo orden mundial que están preparando a la perfección. Y vamos a terminar con el último texto bíblico del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, el capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos saltados para ver quién nos guiará si nosotros estamos en consonancia así con Dios. Romanos 8:4. Vamos a ver qué nos pone cuando tenemos estos frutos de la fe, del Espíritu de Dios en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu, ya no como los demás, sino conforme al Espíritu de Dios. Esto es lo que nos tiene que motivar a andar bien, porque lo tenemos dentro. Vamos a leer también del mismo capítulo 8, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Clarísimo, ¿eh? Si tenemos el Espíritu de Cristo, lo vamos a manifestar en nuestra forma de hacer, en nuestras palabras, nuestras actitudes, todo. Si no, va a saltar la evidencia. Y leamos también el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la diferencia. Ser hijo de Dios se es cuando se es guiado por su Espíritu. Y como consecuencia, obraremos tal como Él quiere. Pero esto es gracias a la justificación por la fe, porque creemos en que Él nos salvará. Y por tanto actuaremos en consecuencia de lo que Él ha hecho por nosotros por amor, y porque Él está habitando aquí dentro. No quisiera terminar esto sin comentar
que nos demos cuenta de que por más méritos que nosotros queramos hacer, no sirven de nada. ¿Sabéis? A veces se hacen cosas para ganar puntos en según qué situaciones. La gente en el trabajo pelotea al jefe, para, oye, así ya estaré bien y al final aún cobraré más, estaré bien visto, o tendré buen rollo con según quién, porque así esto me conviene para... No, nosotros con Dios no nos sirve de nada todo esto. No vamos a comprar a Dios con estas cosas. Cristo nos amó y Él como inmaculado lo hizo todo por nosotros ya. Esto nos debería mantener a nosotros con humildad, con dependencia de Dios siempre, para darnos cuenta de que por nosotros mismos nada podemos hacer. Y de nuestra parte, ¿qué hace falta? Pues que tengamos fe, nos entreguemos precisamente a la voluntad de Dios. Voy a leeros, para concluir, dos citas de Ellen White. Una está en Testimonios para los Ministros, donde ella dice: la justificación por la fe es la obra de Dios, que derriba la gloria del hombre en el polvo y hace por él lo que él no puede por sí mismo. Clarísimo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos llegar. Él lo hace por nosotros. Pero claro, nuestra gloria, ¿dónde queda? En el polvo. No somos nada. En la otra cita del Camino a Cristo, dice: si os entregáis a Él, se refiere a Cristo, y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Impresionante. Cada vez que pienso en esto me emociono. Él lo ha hecho todo por nosotros, todo. Nos cambia, nos transforma, nos quiere hacer andar como Él quiere. ¿Todo para su bien? No, para el nuestro, porque con el mal dentro de nosotros es imposible que tengamos la felicidad. Él quiere un pueblo de verdad feliz, a pesar de las circunstancias adversas, y quiere un pueblo que tenga su carácter para poder estar en comunión con todo el mundo, que va a ser salvo, con todos los ángeles, con todos los habitantes de otros mundos creados por Dios, que no han caído en el pecado como nosotros. Debemos tener el carácter de Dios, y Él lo ha hecho todo, nos ha justificado con su muerte, y nos aplica su salvación para que podamos gozar de todo eso. ¿Vamos a desechar ese amor de Dios por nosotros, que vino incluso a morir por nosotros y a sufrir como nadie? Que Dios nos ayude verdaderamente a andar con Él y que apreciemos siempre y queramos esta justificación por la fe. Me gustaría terminar con una oración y anunciaros que el próximo estudio bíblico va a ser ya sobre los 10 mandamientos, va a ser el estudio de la primera tabla de esos mandamientos. Sabéis, los mandamientos bíblicos se dividen en 2 tablas, tal como le fueron entregadas a Moisés. En una está nuestra relación con Dios, 4 mandamientos, y en el otro está nuestra relación con el prójimo, 6 mandamientos. Vamos a desglosar mandamiento por mandamiento, pero no nos vamos a quedar solo con los textos del libro de Éxodo donde se encuentran estos 10 mandamientos, también en Deuteronomio, sino que vamos a aplicarlo también con otros textos de toda la Biblia, especialmente también del Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta que la ley va mucho más allá de una letra muerta o de un significado justísimo. Es mucho más amplia que esto, y vamos a ver cómo Jesús llegó a ampliar los mandamientos de un modo asombroso. Y esos mandamientos son los que debemos guardar si queremos estar con Él. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, enviando a tu Hijo para que consigamos esta justificación, que a través de la fe podemos abrazar, podemos aceptar, podemos querer para siempre. Perdónanos, Señor, cuando caemos, cuando por nuestras debilidades aún seguimos pecando. Y cambia nuestro carácter, por favor,
porque ya ves que en cualquier momento del día salen los rasgos más objetables de Él. Transfórmanos tú, Señor, cámbianos este corazón de piedra que a veces tenemos por este corazón de carne que tú nos quieres dar. Llénanos de tu Espíritu para que manifestemos todo lo que tú quieres en nuestras vidas, para que podamos ayudar a los demás, que nuestra vida tiene sentido aquí, y sobre todo, para que les podamos dar la salvación. Bendícenos, Señor, perdona todos nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.